¿qué política implementaría para mitigar estos efectos? Tiene 2 minutos a partir de ahora. En nuestro Plan de Unidad Nacional, Panamá Presente y Futuro, no descartamos ninguna solución relacionada al agua, porque entendemos que sin agua no hay vida. Pero antes de hablar un poquito de agua, porque tenemos varios planteamientos aquí importantes, yo sí quisiera dejar claro que en esta administración no se ha importado en tiempo de cosecha. Lo que algunos han hablado, a lo mejor están recordando, teniendo pesadillas con las administraciones anteriores. Aquí se ha respetado la cadena y se seguirá respetando, porque lo primero es el productor nacional. Lo otro es que han hablado de exportaciones. La exportación en esta administración en bienes agrícolas, a pesar de la pandemia, fue de 1.238.6 millones para ser exactos. Entonces, es importante aclarar esas cifras para que la ciudadanía entienda lo que nosotros estamos hablando. Con relación al agua, nosotros estamos proponiendo crear la autopista de agua dulce. Son una construcción de 1.200 kilómetros de agua que vamos a transitar a través de las provincias para que los productores puedan tener su agua a través de riego, pero sobre todo también para el consumo humano. También tenemos planteado el riego de Tonosí, el riego de Macaracas. No descartamos el tema, obviamente, de Río Indio, siempre y cuando se converse socialmente con la gente para abastecer a nuestro canal de Panamá, que lo hace de manera eficiente el tránsito de los barcos. Y vamos a ver un tema integral, la integralidad, el enfoque integral del manejo nuestro de agua. El cambio climático lo que provoca a veces es grandes inundaciones, otra vez otras sequías. Entonces lo que propondremos también nosotros son una expansión masiva de esa cosecha de agua. No sé si la recordarán en el debate pasado. Vamos a masivamente hacer cosechas de agua. Usted lo acaba de mencionar, candidato, el tema de cosecha de agua. Ciertamente en este momento hay un problema de agua para el canal y agua para el consumo humano. Cuando hay que priorizar eso, ¿en qué momento vamos a priorizar cuando sea agua para riegos? Y la cosecha de agua, creo que todavía no he visto mucho de cosecha de agua más allá de los sectores que no tienen agua en sus casas y que cosechan agua a las 3 de la mañana para poder tener agua el resto del día. Estamos hablando Sí. del sector agropecuario. Los abrevaderos están haciéndose y te puedo mandar fotos de eso, porque casualmente ayer me mandaron un video que hablaba de los abrevaderos que sirven mucho. Con relación a eso también vamos a promover la ganadería silvopastoril y vamos obviamente con la hidropónica acá en estas áreas. Pero algo que se me quedaba también son los pozos profundos. Nosotros tenemos un programa masivo también de perforación de pozos de 1.500 pies que pueden generar 2.500 galones por minuto. Eso nos va a generar nosotros también capacidad para el consumo humano, que es prioritario, y también para la producción de alimentos. Por eso te hablaba, Eduardo, de la integralidad del manejo del agua. El problema de Panamá no es la falta de agua, el problema de Panamá es la administración del agua dulce que nosotros vamos a implementar según obviamente todas las normas de fortalecimiento institucional que así requieran. Muchas gracias por su respuesta, candidato José Gabriel Carrizo. Seguimos con la siguiente pregunta para el candidato Rómulo Rux. En nuestro país hay un potencial agroindustrial que no está siendo desarrollado en este momento. Si se aprovecha este capital, tendríamos como resultado ingresos y oportunidades que contribuirían a un mayor desarrollo económico y social del país. Usted, como presidente de la República, ¿qué medidas inmediatas tomaría para potenciar el desarrollo agroindustrial del sector agropecuario? Por supuesto, tenemos un gran potencial, pero un potencial subutilizado. Y esto tiene que cambiar. Nosotros vamos a garantizar financiamiento oportuno para la agroindustria que ya tenemos y para la que vamos a crear. Con esto vamos a establecer una línea de crédito de $1.000 millones para la agroindustria en Panamá. Sumado a esto, vamos a tomar medidas concretas, como un plan agroenergético, en donde el sector va a tener un plan especial, un régimen para el consumo eléctrico que va a minimizar ese incremento de la electricidad que muchas veces es no justificado, y también le va a dar tranquilidad, primero para evitar los apagones que sufren nuestros productores, pero cuando haya apagones, que las distribuidoras se responsabilicen por los daños que se causen. También vamos a crear agroparques
de la mano con ProPanamá, con el MISI y con la ley EMA de agroparques para potenciar esa oportunidad. De la mano de esto vamos también a potenciar la educación técnica para tener la mano de obra necesaria para poder crecer el sector de la agroindustria. Vamos a tener un centro de distribución y manufactura de agroquímicos. Esto va a ayudar al productor nacional a bajar los costos de esos insumos que necesita para producir. También vamos a crear nuevos mercados que son necesarios para la agroindustria. Vamos a insertar a las MIPYMES en las cadenas de suministro. Y también nosotros vamos a dar incentivos especiales para aquellas agroindustrias que utilicen nuestros productos sensitivos, para crear mercados adicionales para esos productos y tener mayor productividad. Señor Rux, en una pregunta anterior habló usted de 170 millones, ahora habló de 1.000 millones. ¿Nos endeudaría más el país para fortalecer el sector agropecuario por un lado y por el otro? Conversando con los productores nos hablaban de que más que un apoyo extraordinario lo que se necesita es orientación, sacar la política y fortalecer el apoyo técnico. Bueno, cuando hablé de 1.000 millones de línea de crédito, esos son préstamos o facilidades de crédito que se le van a dar a las personas, las industrias, las personas que quieran participar en la agroindustria. Eso no va a afectar la deuda panameña. Debo agregarle a eso que en efecto es importante sacar la política del régimen agropecuario y garantizar que nosotros tengamos una política real para potenciar la agroindustria. No la tenemos. Por eso yo hablo de medidas puntuales y de aprovechar mecanismos como los agroparques, de atender lo que es la educación técnica superior para lograr que tengamos la mano de obra necesaria, crear mercados nuevos a nivel internacional, crear infraestructuras que conecten al productor con nuestros activos logísticos y hacer ese ferrocarril de Panamá a Chiriquí. Gracias, candidato Rómulo Rux. Ahora, para continuar con la ronda de preguntas en este tercer eje temático, seguimos con el candidato Martín Torrijos. Los créditos y seguros agropecuarios otorgados por la banca estatal y el Instituto de Seguro Agropecuario han sido inoportunos, inadecuados e insuficientes. Es el argumento de los productores. La pregunta del candidato, la pregunta a usted, señor candidato, es: de ser electo presidente de la República, ¿qué medidas adoptaría usted para que dichos créditos y seguros agropecuarios se conviertan en todo lo contrario, en oportunos, adecuados y suficientes? Mira, los créditos que vamos a dar tienen que ser rápidos, tienen que ser a bajo interés, tienen que ser créditos que lleguen a la familia rural y también créditos que puedan empezar a llegar a las comarcas para acabar con esa gran desigualdad que tenemos. Tenemos que desburocratizar, revisar los procesos de toda la banca del sector público, lo mismo que el ISA, que pague a tiempo, pero además que aumente la cobertura en cuanto a seguros para los productores. Nosotros vamos a hacer que nuestros productores produzcan más, que nuestros productores generen una mejor calidad de alimento para que los consumidores puedan tener alimentos a precios más justos. Hay un tema que se ha hablado por encima, y es que con la idea de atender el abastecimiento de productos de primera necesidad, en este caso el arroz, se han dictado algunas medidas que no han cumplido. Y no quiere decir que vamos a quitar los subsidios, pero que no han cumplido porque ustedes saben desde su casa que no hay arroz de primera. Todo este producto fue para que hubieran arroz de primera en los dispendios, en los supermercados, y eso no se ha dado. Nosotros vamos a procurar y vamos a lograr que los subsidios vayan orientados a la productividad, que se paguen a tiempo. ¿De qué valen los subsidios si no se pagan a tiempo? Y además que los consumidores de verdad tengan el producto en sus casas. Vamos a mejorar la competitividad del agro. Lo vamos a hacer con la agroindustria, lo vamos a hacer con la innovación, lo vamos a hacer con la infraestructura necesaria para que el agro siga adelante. Vamos a crear un fondo de inversión para la competitividad, donde la genética, para que podamos avanzar realmente en cambiar la genética del país, de toro a toro, sin alimentación y sin seguimiento, no se llega. Vamos a mejorar genética, vamos a mejorar pasto mejorado, vamos a lograr que logremos un avance sustancial
en el tiempo que tenemos, porque el agro tiene que ser un factor importante en el desarrollo y en los empleos de este país. Ensayando a ser justos, tengo que poner sobre el tapete que este gobierno inició un programa para disminuir el tiempo de desembolso y aprobación de los préstamos del Banco de Desarrollo Agropecuario. Ese plan maestro todavía no sabemos el resultado, por lo tanto es válido lo que están diciendo los productores de que no son oportunos, no son adecuados y no son suficientes hasta este momento. Pero le añado algo más, se agrava en tiempo de crisis. Esta zona fue azotada por 2 huracanes. Hoy yo veía un reportaje de mi colega Germain Cumberbatch de cómo productores, estudiantes y todos ponían en riesgo su vida porque un puente, un zarzo que se llevó el huracán todavía no ha sido reparado. Y cómo de ese mismo huracán todavía hay una barriada aquí al frente de este centro post cosecha donde no hay un solo damnificado viviendo. Asimismo, en los desembolsos del Instituto de Seguro Agropecuario y préstamos al BID tampoco se fue oportuno en momentos de crisis. ¿Qué haría usted o qué propone usted para enfrentar momentos como este? Y vuelvo a lo más importante, también en tiempos normales para que los préstamos sean ágiles, sean oportunos y sean suficientes, como dice la ley. Mira, ante la emergencia hay que estar presente y hay que darle seguimiento. No solo fue azotado por 2 huracanes, no solo no se ha cumplido, no se ha visto el tema del puente, pero también fue afectada esta región con los tranques de noviembre y diciembre, porque este gobierno perdió toda la capacidad de diálogo y no puso la autoridad para poder abrir, y aquí están todavía sufriendo los productores sobre esas consecuencias. Por eso te digo, nosotros tenemos que interesar y agilizar los préstamos del sector público, pero también tenemos que crear un fondo de garantías para que el sector privado, la banca privada, también entre a agilizar el financiamiento del sector productivo, porque no hay tiempo que perder. Tenemos que acelerar los procesos, que los dineros lleguen, no solo los públicos. Es cierto, ahora vendrán bastantes recursos con el FESI y de ahí podemos garantizar que logramos tener el financiamiento oportuno, a tiempo y barato para nuestros productores. Gracias, candidato Martín Torrijos. Continuamos con la candidata Zulay Rodríguez. La Ley 352 de 2023, PADE, es el resultado de la consulta y los acuerdos de los productores, la academia, organismos internacionales que contribuyeron en su formulación, así como un compromiso surgido precisamente del primer debate presidencial del sector agropecuario realizado en el año 2019. Dicha ley establece en su artículo 70 que el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas, articulará a los actores del sector agropecuario para la ejecución del Plan de Desarrollo Agropecuario y Rural, Planadesar. La pregunta para usted, candidata, es: si llega a ser electa presidenta de la República, ¿qué prioridad daría usted a la ejecución de dicho plan y en qué tiempo la implementaría? Yo siempre he dicho que el que quiere trabajar no tiene que esperar 100 días ni 60 días, tiene que hacerlo desde el día número 1. Y nosotros, para poder producir, tenemos que invertir. Y lastimosamente el sector agropecuario ha sido la cenicienta en todos los gobiernos. Se enfatizan mucho, y eso está bien, en el sector marítimo, logístico, en los hubs, porque señalan que ayudan a la creación de empleo, pero no se dan cuenta que el sector agropecuario le da paz al país y que cuando tú le das comida, alimento fresco, orgánico, barato, también estás creando empleo, y eso no lo están viendo. Aquí hay que destinar mínimo un 5% del Producto Interno Bruto, 4.000 millones de dólares. Y ahora me van a decir: ay, pero eso es mucho dinero. Ah, sí, pero en la pandemia le diste 2.000 millones a los bancos, 1.800 millones a 4 operadores turísticos. Le acabas de dar 651 millones de títulos de valores de deuda externa para reconstruir casas del casco antiguo. Ahí sí hay plata, pero para el sector agropecuario no. Y tenemos que implementar otro sistema. En Estados Unidos se implementarán el drawback, que al final del año fiscal le devuelves dinero por la productividad. Entre más produces, más dinero. Y también tenemos que hacer los acuerdos para que Lima no solo mercadee, también que compre
compre directamente y que los productores se organicen en cooperativas para comprar los insumos, sobre todo los fertilizantes, que son tan caros, de manera directa, sin intermediario, para que no hayan estos monopolios que encarecen la seguridad y soberanía alimentaria del sector agropecuario. Candidata Zulay, efectivamente todos los aquí reunidos conocen todos los problemas enunciados por ustedes. Sin embargo, todos estos sectores se sentaron y escribieron el Plan Nacional, Plan ADESAR. ¿Qué acciones puntuales, yendo directamente a la acción, al cómo ejecutaría el plan? Bueno, ya le había respondido, dale dinero y plata al sector agropecuario. ¿Cuánto recibe ahora? 200 millones de dólares en 350 oficinas regionales. Y cuando van a pedir un préstamo, los pobrecitos, que toda es lástima, en el BDA no le dan el préstamo porque no hay plata, porque no hay presupuesto, porque hay que ir a la Contraloría, porque no sale el dinero, no se da el refrendo. Y entonces cae en vigencia expirada, se lo das al código, ¿cómo se dice? Al gobierno central, que no sabe cómo se gana la plata. Tiene que darle el dinero, ya. Esa es la solución. Invierte para que produzcan, para que cosechen, para que puedan producir. Devuélvele de los impuestos por cosecha. Esas son acciones puntuales que no solamente han tenido éxito, que podrían tener éxito en Panamá, sino en los Estados Unidos. Bueno. Gracias a la candidata Zulay Rodríguez. Es la oportunidad de la intervención del candidato Ricardo Lombana. En materia de incentivos, las administraciones gubernamentales han dirigido los recursos a algunos rubros como el arroz, la leche, grado C y el maíz, sin que esto haya incrementado la productividad y la eficiencia como una contraprestación para recibir dichos incentivos. La pregunta del candidato Lombana es: ¿cuáles serían las medidas específicas que adoptaría un gobierno suyo para reorientar estos incentivos y que realmente aumenten la productividad y la competitividad en el sector agropecuario? Su tiempo a partir de ahora, 2 minutos. ¿Cómo podemos pedirle productividad a los productores si han sido sometidos al abandono por 25 años? Señor vicepresidente, pregúntele a los cebolleros de este país si no ha habido importaciones en tiempos de cosecha que han afectado al productor nacional. Hay muchas evidencias, incluso dentro de esta administración, pero lo quieren ocultar. Yo estoy de acuerdo en que los subsidios, los incentivos, tienen que estar ligados a la productividad, no solo para ayudar al productor, sino para que la comida sea más barata. Pero esto es un asunto de seguridad nacional. Si los países más poderosos de este planeta subsidian y otorgan incentivos a sus productos más sensitivos, ¿por qué tenemos que discutir el abandono o seguir manteniendo en el abandono o quitarle incentivos, sobre todo a los pequeños, sobre todo a los medianos y a los que más sufren, y seguir afectando al productor? Ya existen incentivos como la ley de granos, por ejemplo, que podemos fortalecer. Nosotros no vamos a abandonar al productor nacional. Sí vamos a ligar los programas cada vez más a la productividad y la eficiencia, pero eso se logra destinando recursos. Eso se logra con sistemas de riego donde se riegue el agua y no las coimas, con investigación, con tecnología de punta. Aquí tenemos jóvenes que seguramente son ingenieros agrónomos, genetistas, ingenieros de suelos, pero no van a conseguir trabajo porque les van a pedir que se inscriban en el partido de gobierno o que traigan una carta del diputado. Vamos a invertir en investigación. Vamos a aprovechar los barcos que pasan por nuestro canal y nuestros puertos para venderles nuestros productos nacionales. Nosotros vamos a buscar esos mercados. Algunos están aquí y otros son mercados de exportación. Quiero regresar al tema de reorientar. Ciertamente no es cuestión de abandonar al productor que ya siembra, pero el que seguía sembrando arroz en chuzo no ha cambiado y sigue sembrando arroz en chuzo hoy, le toca el incentivo de todas maneras, o se demore 3, 4 años y no haga un cambio por tecnificarse. Hay otros productos, cerdo, pollo, se han tecnificado y eso no les toca ningún incentivo a pesar de lo que se han tecnificado. No va a haber una contraprestación para dar este incentivo a cambio de que efectivamente, bueno, ahora tienes una forma de producir, pero tienes que ir migrando a una forma más eficiente de producción. Un minuto.
Completamente de acuerdo, Eduardo, pero el Estado tiene que cumplir con su parte primero. Tiene que haber una contraprestación, pero el productor está abandonado. Si el productor no tiene una cadena de frío que funcione, fui al mercado de la cadena de frío de David antes de venir para acá. Ni hay cadena, ni hay frío. Todos los cuartos de frío están dañados. Los productores y los vendedores llevan sus propios bloques de hielo para enfriar los productos. Convirtamos al BDA en una verdadera banca de fomento y no una máquina de hacer préstamos para allegados políticos. Aquí tenemos muchas tareas pendientes para apoyar al productor. Y sí, por supuesto que estoy de acuerdo en que se ligue a la productividad, no solo porque eso hace a nuestro productor más competitivo contra futuras importaciones que puedan venir y ser competitivos, pero lo que sí tengo que advertir es que la producción, si es más competitiva, se tiene que reflejar en el precio y en la paila, porque los panameños no pueden pagar una canasta básica de $300. Muchas gracias, candidato Ricardo Lombana. La siguiente pregunta es para la candidata Maribel Gordón, quien decidió no participar en este debate el día de hoy. La transferencia tecnológica para impactar la productividad y la competitividad en todas las actividades agrícolas e industriales son necesarias para el desarrollo integral del sector. La misma debe ser dirigida a garantizar la seguridad y soberanía alimentaria de nuestro país. Ante lo expuesto, la pregunta para la candidata Gordón es: de ser electa usted presidenta de la República, ¿qué planes establecerá a corto, mediano y largo plazo para lograr dicha transferencia tecnológica? Continuamos ahora con el candidato Melitón Arrocha. Señor candidato, el país, se ha demostrado, no puede seguir dependiendo de una vía terrestre para la comunicación y el transporte de alimentos. No por las protestas a las que tenemos derecho todos, sino por los bloqueos permanentes y prolongados, que es otra cosa. Teniendo nosotros el territorio nacional el más estrecho en esta región, nos coloca eso ante una situación de vulnerabilidad, y ha sido demostrado en crisis en el 2022 y en el 2023. Ante lo expuesto anteriormente, ¿qué estrategia realista desarrollaría usted para potenciar la conectividad, bien sea marítima, aérea o terrestre, para que no padezcamos esto otra vez? Hugo, unos segundos nada más para contestar la pregunta de hace un rato. Me preguntaste sobre qué habíamos hecho en materia de defensa comercial, y no solo me voy a poner el sombrero de ex ministro de Comercio e Industria, sino ex viceministro de Comercio Exterior. Fuimos de los primeros que presentamos un panel arbitral ante la Organización Mundial del Comercio contra Colombia, y además suspendimos la importación de pasta de tomate de Nicaragua para salvaguardar los intereses del sector agropecuario. Y en ese sentido te digo, no me va a temblar la mano para poner lo que sea necesario en materia de defensa comercial, derechos compensatorios y salvaguarda en defensa de nuestros productores. A la pregunta, mira, esta pregunta es válida porque fuimos secuestrados por un grupo de anárquicos que tenían una agenda política. Eso en mi administración no tiene cabida. Eso sí, vamos a fomentar el canal de comunicación para que exista confianza entre el sector de la sociedad civil, los empresarios y, por supuesto, el gobierno nacional. ¿Qué proponemos? Proponemos un plan agresivo de circunvalación en los principales cuellos de botella de la carretera interamericana a través de las asociaciones público-privadas: Santiago, Aguadulce, Penonomé, Capira, Coronado, de manera que mantengamos una velocidad de aproximadamente 100 kilómetros por hora, garantizando más productividad para el sector agropecuario. Segundo, una partida robusta en el Ministerio de Obras Públicas para generar carreteras de producción, no caminos de producción, carreteras de producción. Y por último, vamos a rehabilitar toda la infraestructura portuaria del interior del país, de manera tal que garantizamos que a través de cabotaje de corto plazo podamos mover también mercancías por el mar, garantizando el abastecimiento siempre del mercado nacional. ¿Tiene usted un balance de cuánto nos costaría todo eso y cómo lograríamos esos fondos? Un país que está al borde de perder su calificación de grado de inversión. Bueno, fíjate, la primera parte de la propuesta requiere cero inversión por parte del gobierno nacional,
porque lo que planteé fue utilizar el mecanismo de asociación público-privada que requiere un contrato de concesión de manera tal que aquellas personas que quieran seguir utilizando la vía como comúnmente se utiliza puedan hacerla de manera gratuita y los demás la utilicen pagando un peaje. Lo importante aquí es que vamos a devolverle productividad al sector agrícola y eso por primera vez nos da la oportunidad de que haya más recursos en el campo al tiempo que examinamos la posibilidad de reducir el costo de la canasta básica familiar, devolviéndole bienestar al consumidor. En materia de darle la mano al sector portuario, pues habrá que hacer las determinaciones presupuestarias que correspondan, pero tengas la seguridad de que vamos a invertir los recursos que sean necesarios para habilitar esas facilidades. Muchas gracias, candidato Melitón Arrocha, por su respuesta. La siguiente pregunta es para el candidato José Raúl Mulino, que fue invitado, pero no nos acompaña la noche de hoy. La mayoría de los países de América Latina utilizan varios mecanismos de apoyo al sector agropecuario, dotando de bienes públicos transversales a todos los actores de la producción. En el caso de Panamá, estos apoyos van dirigidos mayoritariamente a subsidios, compensaciones de precios y mercados, además concretándose en muy pocos rubros. Contraproducentemente, no se apoyan en aspectos generales como la investigación, la innovación, la información, las tecnologías digitales, la extensión y el desarrollo, que impactan directamente a la productividad, la calidad de la competitividad de las cadenas de valor. Ante esto que hemos expuesto de ser electo presidente de la República, ¿qué planes concretos tendrá en su administración para potenciar las capacidades efectivas de inversión para impulsar la agrotecnología desde las instituciones públicas? Muchas gracias a todos los candidatos. Hemos concluido esta tercera ronda. Nos apostamos.